Lo que estamos tratando de hacer es seguir una línea desde la iglesia primitiva, cuando apenas empezó, hasta hoy. That was fairly easy in the early church, where there was really one line. O sea, al principio como la iglesia, pues, nada más había una línea, entonces era más fácil, ¿no? But the further we move forward in time, Pero lo más nos alejamos en tiempo, the more the church is split, de más la iglesia se empieza a dividir, the more the nations have split. las naciones se empiezan a dividir. And so now we're trying to trace a whole bunch of lines. Entonces, en lugar de haber sido una línea, ahora tenemos varias líneas. What we're trying to do today is show you that there is progression within each one of them. Pero lo que estamos tratando de que vean hoy es que hay progresión, hay algo progresivo que está pasando, That leads to where we're at. que nos está llevando a donde estamos ahora. So one Okay. of the biggest changes in the church Uno de los cambios más grandes en la iglesia came about because of the concept of liberal thought in Europe. fue por el concepto de la teología y el pensamiento liberal. And we saw how that affects not just the church, but nations. Pero ya lo hemos visto que no nada más afecta a la iglesia, pero a las naciones y al mundo entero, este tipo de pensamiento liberal. Liberal thought isn't alone. O sea, no nada más el pensamiento liberal, no nada más está solo el pensamiento liberal. There are a number of ways that people fought against it. Pero muchas maneras de que cómo fue que las personas empezaron a pelear contra todo esto. So in the United States, Por ejemplo, en los Estados Unidos, what you had is effectively most of the major seminaries became liberal in their thinking. en los Estados Unidos, la mayoría de los seminarios se convirtieron en liberales. And therefore, Y por eso, the pastors and theologians that they were producing, y todos estos teólogos y pastores que estaban produciendo, but there were always a few professors in these seminaries, pero siempre había algunos profesores en estos seminarios right, who didn't agree que no estaban de acuerdo with the direction that the seminary was going. en la dirección que los seminarios se estaban dirigiendo. So the most famous within the United States was the Princeton Seminary. El más famoso de los seminarios en los Estados Unidos fue el de Princeton. Right. In Princeton Seminary, a couple of professors stood up against what was happening. In this, Así que un par de profesores se levantaron en contra de lo que estaba pasando and split off and formed a new seminary called Westminster. y entonces se dividieron y crearon otros seminarios. So similar things happen in other schools within the United Y algo similar pasó dentro de las escuelas en Estados Unidos y universidades donde se dividieron y se empezaron a crear nuevos seminarios. But what that results in then Pero lo que esto resultó, is that there's nobody left in these seminaries que no se había quedado nadie en estos seminarios who disagrees with the que estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando. So you end up with effectively two different kinds of seminaries. Así que efectivamente llegas a dos seminarios divididos. One who's in agreement with the concept of liberalism, but Uno que estaba de acuerdo con el concepto de liberalismo a shift towards a social gospel, y una manera de cambiar sobre un evangelio social, and another set of seminaries y el otro seminario that want to hold to the traditional Orthodox que theology. querían conservar la teología ortodoxa del seminario. So it really divides the church Así que de nuevo divide a la iglesia. and begins a conflict between the two organizations. Y entonces empieza un conflicto entre las dos organizaciones, los dos seminarios, las dos tendencias, ¿no? So in the United States, what you had was several wealthy millionaires Así que en Estados Unidos había algunos bastantes millonarios who were convinced que estaban convencidos that traditional Christianity was under attack, que la tradicional cristianidad estaba siendo atacada and
so they chose to take a bunch of research articles Entonces decidieron escoger varios artículos written by theologians who wanted to hold to orthodoxy, basados con teólogos que estaban enfocados en la teología ortodoxa and published them and widely distributed them. y los publicaron y los pasaron a mandar por todo el mundo, todos Estados Unidos. A series of publications was called the Fundamentals. Y estas publicaciones les llegó el término que se llaman fundamentalistas. Right? And it dealt with topics such as the virgin birth. Así que lidiaban con tópicos como el nacimiento de una virgen, o sea, del nacimiento de la virgen, ¿no? Or the importance of the Bible. O la importancia de la Biblia, del Um, so Evangelio. that gave birth to a movement called fundamentalism. Así que esto dio al movimiento que se llama fundamentalista en la iglesia. And fundamentalism gets popularized Y by fun- some very popular preachers. Y fundamentalismo se hace muy popular por algunos pastores y líderes, ¿verdad? Right? So the most famous one is Dwight Moody, Y uno de los más famosos es Moody, right, who has a large church in Chicago. que tiene una iglesia bastante grande en Chicago. And Moody is highly influenced by a European by the name of John Nelson Darby. Y Moody era influenciado mucho por un europeo que se llama And so Lyman Stewart. he popularizes a new theological system known as dispensationalism, Así que esta teología la hace popular llamada, what is it? premillennial dispensationalism. Preliminalismo presentes. Okay. Where is it? Oh, premilenialismo dispensacional. Wow. Okay. Aquí está. Premilenialismo dispensacional. And so, Por favor. and he supports a well-known speaker by the name of Billy Sunday. Y él apoya mucho a un orador llamado Billy Sunday. Billy Sunday is a famous baseball player. who Billy, Jesus Christ. Billy Sunday era un famoso beisbolista que llega a Cristo And so he used his popularity as a baseball player y así que usó su popularidad como jugador de béisbol to gain large groups of people to speak to, para que mucha gente viniera a que lo escucharan. and started speaking in baseball stadiums. Y empezaron a hablar en estadios de béisbol y en auditorios, en fin. So it took what was similar to the old style revival meetings, Así como esos avivamientos que les habíamos mencionado de las carpas, más o menos fue una cosa similar, nada más en estadios. but now instead of a small tent, En lugar de ser una carpa, it's huge. un estadio, pero era el mismo concepto. And so this movement gained a high following in the popular level. Así que ese movimiento llegó a ser muy famoso al nivel popular. So while liberalism continues to dominate the seminaries, Y como el liberalismo continuaba controlando el pensamiento en los seminarios, fundamentalism dominates the popular church in America. el fundamentalismo estaba dominando la mayoría de la cosa popular de las personas en América. Había una que era fundamentalista y el otro que era premialista. Okay, that's So, okay. sorry. It's okay. You get a similar reaction. Okay. in the- Perdón, sí. Un momento, por favor. Oh, Perdón. No sé si te gustaría hablar un poquito más de la teología de la liberación Liberation theology. yeah. y cómo es diferente del liberalismo y O sea, qué, buena qué es idea. exactamente, de dónde viene. Yeah, Gracias. there's a relationship between
Hay una relación entre el movimiento liberal y la teología liberal. right? Hay una conexión. The big difference is that in liberation theology, La diferencia es que la teología liberal y la liberación, right? In liberation Liberación. theology, they think that it's okay la teología de la liberación dice que está bien to take conflict que as tomar a el means to solve conflicto the problem. como una manera de solucionar un problema. Right. So it's okay to fight against the government, if you will. If they're Porque holding pues, down the people. está bien pensar de que hay que pelear en contra de los gobiernos si realmente el gobierno está oprimiendo a las gentes. So it can take a military form. Y puede tomar una forma militar. And liberation theology, Y la teología holding within de la the Catholic liberación Church, especially within Latin America. está dentro de la Iglesia Romana Católica en Latinoamérica. That it's okay to overthrow the local governments and things because they're holding down the people. Porque está bien derrocar a los gobiernos locales porque están oprimiendo a las gentes. But the underlying way of thinking is the same. O sea que la base sigue siendo el mismo pensamiento liberal, By forcing change, forzando el cambio. the result will be something better. Forzando el cambio, el resultado va a ser mejor. That when all the dust settles, Cuando todo el polvo ya queda establecido, todo queda bien. it becomes the birth of the civil rights movement in the United States. Entonces eso empieza con el nacimiento del movimiento civil, de los derechos civiles en los Estados Unidos Similar things going on in all sorts. y en muchos diversos lugares, ¿no? Hay expansión. How militaristic can it be ¿Qué tan militar debe de ser? to fight for peaceful resistance ¿Qué tan militar debe de ser para pelear por una resistencia pacífica somebody like Martin Luther King? como Martin Luther King? Or is it okay to become militaristic? ¿O está bien convertirse militar, militarista, Like the Black Panthers. como las planteras negras en los Estados Unidos? So you get the same kind of things within the civil rights movement you get within the church. Así que tienes el mismo movimiento dentro de los derechos civiles, dentro de la iglesia y en el aspecto gubernamental. The Catholic Church responds to this liberal movement as well. La respuesta de la iglesia romana católica tuvo un concilio, ¿no? By calling the First Vatican Council. El primer concilio del Vaticano de 1868-1870. Napoleon had maintained a Catholic Church within his realm, Napoleón había mantenido la iglesia romana católica dentro de su imperio, but he had robbed it of all of its power. pero ¿cómo se dice? He took away all the power. Pero les quitó todo el poder. So, it was no longer papal authority that mattered. Así. It was Napoleon. O sea, que no importaba la autoridad de las personas, sino lo que importaba era Napoleón y lo que dijera él. Napoleon declared himself to be emperor, Y Napoleón se declaró a sí mismo ser emperador, right? After he overthrew the Holy Roman Empire, después de que derrocó al Santo Imperio Romano, right? And he even invited the Pope to the ceremony. hasta invitó al Papa a la ceremonia. But instead of the Pope crowning Napoleon, Pero en lugar de que el Papa pusiera la corona a Napoleón, the way he had earlier emperors, así como lo habían hecho en el pasado, Napoleon went over and grabbed the crown and crowned himself, entonces Napoleón lo que hizo es que agarró la corona y él mismo se la puso. right? Because the church has no authority. Porque la iglesia no tenía autoridad. He sold off large portions of the lands, holdings and things. Le vendió todas las porciones que tenía la iglesia, arte y todo, las vendió. He moved much of what the social services and things that the church had been doing Todas las cosas sociales que estaba haciendo la iglesia, and moved those las sacó. actions. So the Catholic Church
Entonces la Iglesia Romana Católica trata de responder a eso, through the First Vatican Council. al primer concilio del Vaticano. And they basically doubled down on their earlier position. Así que básicamente ellos dobletearon su posición primaria. No allowance for refinement within the doctrine of the Catholic Church. O sea que no se permitía haber una reforma dentro de lo que era la Iglesia Romana Católica. The Pope continues to have absolute authority over Que el Papa tenía absoluta autoridad en la Iglesia. and now he has the right to make doctrine, he has the right, Él tenía el derecho de hacer la doctrina, él tenía el derecho de tomar muchas decisiones. so he moves further right. Pero él se empieza a mover a la derecha de lo que pero él estaba a cargo. Of course, very soon thereafter, Victor Emmanuel annexes the Papal States. Más tarde después, Víctor Emanuel anexa los estados papales en 1870. The Pope loses what civil power he had ever had. El Papa pierde todo ese poder civil que tenía And he becomes purely a figurehead power over the church. y se convierte en una figura simbólica dentro de la iglesia. Despite the fact that theologically he's claiming authority over Roman Catholic. Y a pesar de que él tomaba le decía que él tenía la autoridad máxima dentro de la iglesia. Okay. Okay, I added a slide. Okay. So, there are things happening in Latin America here too that are similar. En este tiempo unas cosas están pasando en Latinoamérica, similares. So, at this period of time, you've had the independence of Mexico, Tuvieron la independencia de México right? And you've had the Mexican-American War, y tuvieron la guerra mexicoamericana, where half of Mexico becomes part of the United States. y donde la mitad de México se convierte en Estados Unidos. In the Mexican independence, they had basically chosen to become very similar to what they had in royalty. Entonces, en la independencia mexicana decidieron escoger lo que tenían como monarquía o como reinado con España. Emperor Maximilian. Después llegó Maximiliano, que habíamos, que era de Napoleón III, gracias por eso. But when Santa Anna fails, Pero cuando Santana fracasa, right, it introduces the possibility of something different in government. entonces cuando Santana fracasa, introduce algo diferente a lo que estaba pasando en esas épocas. And Benito Juárez Benito Juárez, que habíamos hablado, sale. Todo el mundo aquí tomaron la historia de México y saben de Benito Juárez, la historia que les decía el gobierno. Ok. right? Yeah, this has a tremendous impact on the church. Pero esto tiene un impacto tremendo en la iglesia, Because Juárez is effectively a liberal. porque Juárez era liberal. He's reading this material from Europe, he's watching what's Está leyendo los materiales de Europa, está viendo lo que está pasando, el pensamiento liberal, todo, pero él era un liberal. and he wants the same thing to happen in Mexico. Pero él quería que lo mismo que estaba pasando en los movimientos liberales pasara en México. So he starts a movement, La Reforma, Empieza el movimiento de la reforma, to, and which eventually results in a constitution for Mexico. y que eventualmente resulta en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. And among other things, it strips the Roman Catholic Church for most of its authority. Y por supuesto que eso ya lo saben, sacó a la iglesia romana católica fuera de que no se involucrara en sus cosas personales, y la sacó. It again takes over much of the Catholic land. O sea, él confisca terrenos de la iglesia, quita propiedades, saca al Vaticano fuera de México. O sea, no los quiero aquí. Of course, the problem he has Pero el problema que él tenía, is that almost all of the social programs that were happening in Mexico pero el problema que tenía es que todos esos programas sociales que pasaban en México were done by the church. lo hacía la iglesia romana. So almost all education came through the church. Toda la educación venía de la iglesia. Right? The medical
Los sistemas médicos y los hospitales venían de la iglesia. and why he felt like it should be taken over by the government. Entonces él sentía que el gobierno tenía responsabilidad de cubrir todas estas cosas, There was no money to do so. pero no tenía dinero cómo hacerlo. So he does something radical. Entonces él hace algo radical. He invites in foreign missionaries. Invita a misioneros extranjeros. And so missionaries come from the United States, from Yes. Europe, Así que los misioneros empezaron a llegar de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, empezaron a llegar a México and they begin to form institutions. y empezaron a formar institutos. Right? And so you get missionary hospitals and missionary, Y por eso es que tienen hospitales de misioneros y tienen sistemas educativos de misioneros y hay muchos movimientos de misioneros aquí. Por eso, de ahí vienen. you'll see outreaches to many of the tribal peoples. Y empezaron a querer alcanzar a todas las gentes, todos los indígenas, para poder alcanzar. What we see is while they're really good at forming institutions, Eran muy buenos formando institutos, todos estos misioneros, they're not that good at forming converts. pero no eran muy buenos en convertir a cristianos. So Nada más daban el servicio. in 1930, less than 5% of any country in Latin America was Protestant. En 1930, menos del 5% eran protestantes en toda Latinoamérica. So most of what the missionary movement does is bring in all these institutions Entonces, más que nada, el movimiento misionero lo que trajo es instituciones para ayudar a la sociedad that de start México. offering alternatives to the Roman Catholic. Y empezaron a ofrecer alternativas a lo que ofrecía la Iglesia Romana Católica. Of course, what you see over time is that more and more of that is institutionalized by the government. Y lo que hemos visto, que lo han visto, que gradualmente se ha institucionalizado por el gobierno ahora. So the fundamental concept of liberalism Así que el concepto fundamental del liberalismo, is that things are getting better and better over time. que el concepto de que las cosas se están mejorando día a día, día a día. Every day in every way, things are getting better and better. De alguna manera las cosas están mejorando. That's their creed. And it doesn't matter how we force that, No importa cómo lo forzamos, but it'll only accelerate the. pero está acelerando el mejoramiento de la humanidad. So after Napoleon loses power, Después de que Napoleón perdió el poder, he has left behind new powers, new authority. le dejaron unos nuevos poderes, nuevas autoridades. He had overthrown the Holy Roman Empire Después de que habían derrocado al Santo Imperio Romano, and divided it into multiple new states, y lo dividió en varios diferentes estados, a German nation en una nación alemana, and Austria-Hungary. Hungría, Austria-Hungría, imperio. Now, what happens now Entonces lo que pasa ahora, is a war breaks out within Europe la guerra, la Primera Guerra Mundial, between, empieza en Europa, because the Austria-Hungary is still a kingdom, porque el imperio de Austria-Hungría sigue siendo un reino, and the Archduke y is el, assassinated, y el archiduque es asesinado which results in war. y resulta en la Primera Guerra Mundial. That war ends up spreading through most of Europe. Así que toda esta guerra se expandió por casi la mayoría de Europa. And by the time you're done, you have 20 million people have died, Y después de la guerra habían muerto 20 millones de personas another 21 million are seriously wounded. y 21 millones eran gravemente heridos. It's the most destructive war up to this point. Ha sido la guerra más destructiva de la historia de la humanidad hasta este momento. And this, of course, causes a lot of people to start rethinking things. Entonces, esto, ¿qué es lo que causa? Hace pensar a las personas de nuevo. Are things really
¿sí están realmente las cosas mejorando o están empeorando? Ese fue el pensamiento de esas épocas. Now, the way, of course, it's sold, the propaganda, Pero claro, todo esto hizo la propaganda y empezó a expandirse. is that this is the war to end all wars. Esta es la guerra que va a terminar todas las guerras, ya no va a haber más guerras. Just one more war Ya no, esta guerra culmina con todas las that guerras. could reshape Europe. Una guerra y con eso se volvió a establecer Europa, se le dio forma a diferentes naciones. We could get rid of these royal kingdoms, Hay que deshacernos de estos reyes replacing them with a more socialistic, y reemplazándolos con líderes más socialistas. so we'll never need a war again. Entonces ya no vamos a necesitar otra guerra, We'll all be better and better. todos vamos a estar mejor. And in fact, some of that happened. So the World War I spawns the Bolshevik Revolution in Russia. Entonces, la Primera Guerra Mundial lo que ayudó fue que inició la revolución de Bolshevik en Rusia. Where the Marxist theology Y la teología marxista, is most perfectly represented. entonces la teología marxista empezó a ser mejor representada y era mejor explicada. Y, pues ha de ser mejor el marxismo. Try and take the entire concept of communist Entonces empezaron a tomar el concepto total de lo que era comunismo and apply it within the nation. y aplicarlo a la nación. But yeah, the war ends up swallowing huge portions of Europe are involved in O this. sea, esta guerra involucra a todas esas naciones y la vuelve a reconfigurar. Muchas cosas cambian tremendamente, ¿no? And even in the United States, of course. Y claro, en Estados Unidos tuvo el efecto también. Okay. So, what's going on at this time within the church? Entonces, ¿qué estaba pasando en estos momentos después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? We've seen these movements of highly emotional revival type meetings. Entonces empezamos con esos, que los había mencionado, esos avivamientos altamente emocionales, empezaron por todo otra vez a crecer. We've seen a holiness movement that's trying to seek improvement through effort. El movimiento de mejorar que trataba de mejorar por medio de nuestros propios esfuerzos, nuestra humanidad, ¿no? Now, throughout history, Por medio de la historia, these things are often accompanied with some kind of a physical manifestation. usualmente estas cosas son acompañadas por una manifestación física. So we notice even during the Reformation En la época, en la era de la Reformación, that we saw people going into uncontrollable shaking or speaking. vimos en la Reformación durante eso, donde las personas experimentaban emociones, donde hablaban en lenguas o se volvían así y había emociones y entonces todo eso estaba volviendo a expandirse en ese movimiento cristiano. And it became a pretty common thing. Entonces algo se convirtió en algo muy común, era un avivamiento, vamos al avivamiento y todas estas gentes se convertían así en emoción, todo era emoción. So in one of these revivals En uno de estos avivamientos, in the Midwest, we have this guy by the name of Charles Fox Parham. en uno de estos avivamientos, tenemos a una persona, es Charles Fox, Pharma, And Parham, he's a revivalist preacher. He's married a Quaker woman. que es un pastor que se casa con una mujer, But in one of these revival meetings that he has, a woman in the audience starts speaking in a foreign language. Entonces, en una de esas, cuando él estaba haciendo este avivamiento, Fox Pharma, una de las mujeres empieza a hablar en lenguas y empieza a shake y todo. And he identifies that as a work of the Holy Spirit. Entonces él empieza a acreditar eso al Espíritu Santo. And he ends up writing it into his theological system. Entonces empieza a escribiéndolo dentro de su sistema teológico He identifies it with the baptism of the Spirit mentioned in y empieza a referirse
que era el bautismo del Espíritu. Right? And he comes out of a Methodist background, Y él viene de antecedentes metodistas which has got this idea of perfectionism, a second act. que tenía ese concepto de perfeccionismo. Acuérdense que ese eran los métodos que iban a llegar a la perfección. Entonces él tenía esos antecedentes. And so he begins to associate this physical manifestation of the Spirit Entonces él empieza a ver que esta manifestación del Espíritu with Christian perfection. como una perfección cristiana. The idea that you have a second act of the Spirit. First, you're saved, O sea, primero por el hecho de que que el Espíritu hace un acto contigo. and you work towards your sanctification. Y entonces tú vas a tratar de trabajar hacia tu santificación. And then at some point in the future, the Holy Spirit comes upon you again Y entonces en el futuro el Espíritu viene de nuevo a ti to empower you for para darte poder de la santificación. and that's accompanied by these physical manifestations. Entonces esto es acompañado con lo que se llama las manifestaciones físicas. And so he writes that into his doctrine of the Bible College Entonces él in Texas. empieza a escribir en Kansas. In Texas, actually. Oh, At okay. Bethel Bible College. Oh, I've been there, by the way. No, pero empieza en Texas y después llega, el movimiento llega a Kansas, donde él escribió eso, lo que les dejamos, la manifestación física del Espíritu. Right. Now, much of Parham's ministry is with the very poor and a lot of ex-slaves. in fact. Y la mayoría de la audiencia de que Fox Pharma tenía, la mayoría eran gente pobre, gente del pueblo, campesinos. Entonces no tenía mucha gente, era más que nada la gente del pueblo, ¿no? And so he's inviting into Bethel Bible College Así que él ha sido invitado al colegio de Bethel College, el colegio, freed slaves. y él empieza a empujar para liberar a los esclavos. One of these, Uno de estos man by the name of William Joseph Seymour, Uno de estos personajes, William Joseph Seymour, right, is sitting in on the classes at Bethel Bible College. está sentado en una de las clases en el colegio Bethel, And Parham starts including him in his revival preaching. y entonces esta persona, Seymour, lo incluyen en su oratoria y parte de este movimiento. And apparently Seymour was quite a dynamic speaker. Así que Seymour era orador muy dinámico. So a woman who was visiting from Los Angeles Así que una mujer que venía visitando de Los Ángeles, California, heard him speaking and thought that we should invite him back to Los Angeles. lo escuchó orando, dando la oratoria, los sermones, y dijo, yo creo que a esta persona lo tenemos que invitar a Los Ángeles. Which results in him coming to Los Angeles and preaching, Así que resultó que él fuera a Los Ángeles y que empezara a enseñar, and a breakout of many people speaking in tongues. y es algo muy famoso, la calle Azusa, donde vio mucha gente, donde empezaron a hablar en lenguas, y había agitaciones, y había mucho tipo de cosas. Eso impresionó mucho a las gentes de California. The press at the time wrote very negative things about what was happening. Claro, la prensa en ese momento estaba hablando de empezó a escribir cosas negativas. Era una locura lo que estaba pasando ahí, porque todo estas... A one-eyed, black, freed slave. ¿Who's that? This guy, William Seymour. Oh, Seymour era un hombre negro con no tenía un ojo, tenía así, imagínense. Entonces, Preaching to a church that includes white and black. y estaba enseñando a una iglesia que incluía negros y blancos, And having these wild, y teniendo estas cosas tan extrañas, estas cosas que pues no se habían visto, but it only seeks to add flame to the fire. pero lo único que esto causó es ponerle más leña al fuego. So literally
Así que miles de personas están visitando Los Ángeles with the hopes of having this experience. y esperando que ellos tuvieran esa experiencia que se hablaba de las lenguas y las agitaciones. And so you start seeing churches being formed largely around this theology. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchas iglesias empezaron a formarse basado en esto, en las agitaciones y las lenguas, etc. They're primarily Methodist Holiness Movement churches Eran primeramente movimientos metodistas dentro de la iglesia, that are now adding this theology of a second. que empezaron a agregar esta teología que no la habían presentado anteriormente. Well, so the idea that there would be no more war Pero la idea de que no iba a haber más guerras was a pipe. no duró mucho tiempo, ¿verdad? It didn't last for very long. No duró mucho tiempo, ya sabemos, muchos lo conocen. The German and Austrian-Hungary nations who had been at the core of World War I O sea, estas naciones austro-húngaras que habían estado dentro de la Primera Guerra Mundial were punished by having to pay back reparations. habían sido penalizadas para pagar las reparaciones de la guerra. Entonces ellos tenían que pagar todos estos desastres que habían hecho, los tenían que pagar y se sentían oprimidos. Which left Germany very poor. Y ya dejó a Alemania sumamente pobre. At the very time that you've got this liberation theology, or the liberal theology, Al mismo tiempo que esta teología liberal estaba pasando, where the entire concept is to lift up the poor and oppressed, que el concepto era levantar al pobre y al oprimido y sacarlo de donde estaba, so you have a rise of a political party within the German. entonces lo que sucede que sale en el poder un partido político dentro del sistema alemán, The National Socialist German Workers Party, los nazis. the Nazis. Right? Se formaron los nazis, que significa lo que bien está But the whole concept is they're a socialist party trying to lift up these poor, hardworking Germans and return them to. Así que este partido nacionalista de los trabajadores alemanes, si no tenían el concepto de que significaba nazi, es lo que significa, empezaron a buscar eso. ¡Ay, la solución! Eso es lo que vale la pena. Entonces empezó a expandirse y a tener mucha fuerza. Y tenían un líder muy carismático, ¿no? Yeah, they're a charismatic leader. Tries to sell them on the idea of Este- the return to greatness of the German. Entonces Adolfo trató de venderles la idea de que iban a regresar a ser grandes, que no tenían que ser oprimidos, que ellos podían llegar a ser grandes, The Germans had ruled of most of Europe for que los alemanes habían estado a cargo en las regiones, gobernando en la mayoría de Europa y que eran muy poderosos y que eran tremendos. O sea, la idea se les vendió. and that they were fundamentally better than the people around them. Entonces empezaron a vender la idea que eran mejores que las naciones que los rodeaban And that they should rightly return to greatness. y que deben de regresar a ser grandes. And so he took upon himself the title of emperor. Y Adolfo Hitler tomó el título personalmente del emperador. Y Kaiser, emperador, With the concept of the third version of the Roman Empire. y esto llevó como una versión, una tercera versión de lo que significaba el imperio romano. The Third Reich. Le llaman la tercera, bueno, ¿ya? Sí, dinastía, the Third Reich. And so this is his idea. Entonces esa era la idea de Adolfo Hitler. Of course, Hitler is able to take over much of Europe. Así que Hitler pues empezó a tomar Europa, But it brings in all the other nations of the world, practically.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que trae a todas esas naciones de Europa y del mundo within the struggle. con este conflicto. So there are very few nations on this map that aren't highlighted either blue or yellow. O sea, aquí hay muy pocas naciones donde no están, ya sean diseñado azul o amarillo, que sea, son diferentes. El mundo en esa época estaba así ya se estaba realinando. And the devastation is at least twice what World War I. Y la devastación de esta guerra fue lo doble de muertos y la peor destrucción que se había visto en el mundo. Estimated 40 to 50 million people died. De 40 a 50 millones de gentes murieron en esa guerra, Segunda Guerra Mundial. And what results is really a loss of confidence Y lo que resulta, eso de nuevo, in this idea La- that things are just going to get better and better. el concepto de que las cosas se van a mejorar y mejorar. En este momento esa idea quedó. So we had a loss of confidence in papal authority, and, Tenemos falta de confianza en la autoridad de las personas, right, and loss of el- theological de los movimientos teológicos, de la iglesia, de los líderes, de los papas. Entonces ya no había confianza. Se había perdido la confianza total. Now they lose their confidence in Hegel as well. Y entonces vuelven a perder la confianza en Friedrich Hegel, Right? So what's left? que decía que el socialismo iba a ser lo que iba a surgir. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que presentó esto? Really just me. Realmente nada más yo. Nada más yo soy el que veo las cosas. Todo lo que ha pasado, pues nada más voy a tener confianza en mí. The only authority they're left with now is their own experience. Entonces la única autoridad que se le dejó a la humanidad en esas épocas eran las propias experiencias de uno. And so you get a new movement within the church in Europe. Entonces, ¿qué creen? Pues sale un movimiento nuevo dentro de la iglesia en Europa. Referred to as neo-orthodoxy, but Es lo que se llama el neo-ortodoxia, there's very little orthodox about it. que tenía muy poquito de ortodoxo, pero así se llamó el movimiento. It's really entirely about me and my personal experience with God. Que estaba enfocado más que nada en mí y mi experiencia con Dios. Well, okay. So in the United States, Pero entonces en Estados Unidos, of course, there's been this large conflict between fundamentalism and liberalism. entonces en Estados Unidos en ese momento estaba un conflicto entre los fundamentalistas y los liberales. And they've moved further and further and further. Entonces empezaron a separar, no se podían llevar y se separaron demasiado. Fundamentalists cease to be seen as a positive thing in America. Entonces el fundamentalismo se empezó a ver como algo positivo en Estados Unidos. So where they had been the populist movement, Recuerden que el fundamentalismo era el movimiento popular más importante. they've taken on the reputation Habían tomado la reputación of being anti-intellectual, que habían sido antiintelectuales, anti-government, antigubernamentales, anti-science, ciencias. right? And so what is the church to do? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia con estos movimientos? So if you're a theologian working in one of these seminaries, Así, y si fueras un teólogo que estabas trabajando en uno de esos seminarios que habíamos explicado, that split off because of fundamentalism, que se habían dividido por el fundamentalismo y el liberalismo, you now want to seek to improve the reputation of your movement. entonces lo que empezaron a hacer es que necesitaban mejorar su movimiento teológico. A return to El regreso intellectualism, y el regreso al intelectualismo, return to good thoughts, good ideas, good. al intelectualismo, buenas ideas, cosas positivas, algo empezó a cambiar. And so we get a neo-evangelical movement in the
Entonces empezamos con un movimiento evangélico en Estados Unidos. So where neo-orthodoxy is basically all about me and my personal experience, Y lo que hemos dicho que la neoortodoxia es básicamente mi experiencia con Dios nada más. and liberalism is all about social theology. Y el liberalismo es básicamente una teología social. Evangelicalism is about saving people's souls. Y el evangelismo es básicamente salvar las almas de los humanos. A return to the gospel message Regresar al mensaje del evangelio as being the center of the church. que ha sido el centro de la iglesia. So return to Bible, Regreso a la iglesia, a la Biblia, al mensaje bíblico, al evangelio, and the attempt to support traditional theology intellectually. y empezaron a apoyar la teología cristiana intelectualmente. So you get forming a Fuller seminary and going Entonces empezaron con seminarios como Fuller, como otros seminarios donde los intelectuales estaban tomando y enseñando. you get an attempt to popularize it again through the foundation of magazines like Christianity Today. Y empezaron a crecer con revistas que crecieron como Cristianismo el día de hoy, Fundamentalismo. Entonces la propaganda empezó a crecer en ese And sentido. the support of the Crusade movement. Y empezó algo que se llamaba el movimiento de las cruzadas. Right? So Billy Billy Graham Graham, largely the que fue uno de los fundadores, el padre del evangelismo, él empezó las cruzadas. and Billy Graham includes everybody he can. Y Billy Graham lo que hace incluye a todos a todos. Includes Roman Catholics, Romanos católicos, evangélicos, bautistas, metodistas, a todos. Los trae juntos, los vuelve a traer. and fills large stadiums Y llena estadios totales con gente presenting a very simple gospel message. que presentan básicamente el método del evangelio. I happened to go to those crusades in Kansas City. Yo tuve el gusto de estar en esas cruzadas de Billy Graham cuando tenía 18 años. Entonces son fabulosos, llenaba estadios y la gente bajaba y pedía y se acercaba. Te pones con, chinito de la emoción de las cruzadas de Kansas City. Fue en 1979, imagínense. Ya llovió, ¿no? Ya no vamos a decir edades, ¿ok? Continuemos. All right. Basically a new popular movement Pero ese movimiento fue popular que atrajo muchos humanos centered on the gospel. centrados en el evangelio y el mensaje del evangelio. And it results again in a major movement of missionary movement. Y eso dio resultados como un movimiento de misionarios en todo el mundo. So you also get a response, of course, by the Roman Catholic Church. Pero claro, la Iglesia Romana Católica tenía que tener una respuesta. In the Second Vatican. Y sacó el Segundo Concilio del Vaticano de 1962 al 65, lo cual ya nos está acercando más a nuestras épocas, ¿verdad? Now, what happened in the First Vatican Council is they totally doubled down on traditional theology. O sea, lo que pasó en el primer concilio del Vaticano es que dobleteaban la teología que tenían, la impulsaban. What happens in the Second Vatican Lo que pasó en el segundo concilio del Vaticano, is a major move towards liberal thought. que empezaron a moverse al pensamiento liberal. So, of course, the obvious things like being able to say the Mass in the public language. O sea, que básicamente era lo que eran las masas y la lengua evangélica, ¿no? Call for all Christians, Llamó a todos los cristianos a much greater use of the lay clergy within the, usar mejor el clero, los invitó a que learan las escrituras por sí mismo, but also a greater unity with other religions Pero- outside of the Roman.
Pero también este concilio lo que trajo es que hubiera más unidad fuera de la iglesia romana, así, con los protestantes y todo, que hubiera una unidad. right? So they start speaking about the Eastern Orthodox Church, Entonces empezaron a hablar de la iglesia ortodoxa, de la iglesia reformada o de la protestante, la metodista, etcétera. not as heretics, No como herejes, but as schismatic. sino carismáticos. And they're just a schism, they've broken off of the main church. Yeah, Sí, a ver, ahí va. a schismatic. Escasmáticos, dije. What is it? A part of a schism, somebody who's just broken off. O sea, alguien que se separó. Esquecismo se llama en español, que alguien que se separa inmediatamente y se va a otras cosas. So this has caused a huge response by Orthodox within the Catholic Church. Entonces, esto trae una respuesta dentro de la Iglesia Romana Católica y el movimiento ortodoxo que estaba de desacuerdo. That see this as absolute heresy. Todo lo que están haciendo aquí la Iglesia Romana Católica es herejía. It's in complete contradiction to writings of popes and councils. Está completamente en contra de todo lo que las escrituras y los papas han escrito. Esto era herejía, según el movimiento ortodoxo. Protestants are specifically referred to as heretics. Y entonces los protestantes éramos referidos como herejes. And the writings that they write, that there is no salvation outside of the Roman Catholic Church. Y en las escrituras que dicen no hay salvación si no es por medio de la Iglesia Romana Católica. But under Second Vatican Council, there is salvation outside of the Catholic Church. Pero el otro movimiento dice sí hay salvación fuera de la Iglesia Romana Católica. And the priest can even perform last rites, for example, O sea, y hasta los sacerdotes podían tener derechos que duraban por mucho tiempo. for schismatic. Es para aquellos que eran esquesimistas. Why so difficult? Gosh, man. De los que se separaban, que se salían de la Iglesia Romana Católica. Sí, se separaron. Ok. Esquismáticos. Esquismáticos. Habló un poco. Esquismáticos. Esquismáticos. ¿Ese? Esquismáticos. Esquemáticos. Esquismáticos. Esquismáticos. Man, Esquismáticos separados. pero ya tienen la idea, ¿no? Separados. Déjalo en separados, ya, Frank. Todos los que estaban fuera de la Iglesia Romana Católica. Separados, déjalo en Se separados. separaron, eran separados, ¿no? Los separados, pues más fácil. The very fact that they can refer to Christians outside of the Roman Catholic faith is a huge change. O sea, el tener creyentes que están fuera de la Iglesia Romana Católica no era So the final movement we see in America los movimientos de renovación que vemos en Estados Unidos, los últimos, is a more normalization of the charismatic things. o sea, algo que vemos con esta renovación carismática en Estados Unidos es, por ejemplo, lo que es carismático, lo que era, se estaba incorporando esa doctrina. So in the early Pentecostal movement, Entonces, que estos movimientos pentecostés it was very isolated within a very small portion. estaba muy asiliado dentro de la iglesia, pero eran nada más diferentes focos de... And resulted in the formation of new denominations. Y entonces eso resultó a crear nuevas denominaciones. In what they refer to as the second wave, A lo que se refiere a la segunda ola, what you had is the incorporation of many of these theologies donde incorporabas todas esas teologías within other denominations, con otras denominaciones, including Roman Catholicism. incluyendo el catolicismo romano. And a massive expansion, if you will, of the charismatic thought within the church. Y entonces
la expansión de este movimiento carismático creció dentro de la iglesia. But where the early Pentecostal movement is largely tied with holiness thought, O sea, el movimiento pentecostés estaba relacionado más que nada con what was it? O sea, la santidad, no teología, sino la santidad. now the popular charismatic movement has gone the other direction. Pero ahora el movimiento carismático se empezó a ir a una dirección diferente. So the holiness movement was very legalistic. Así que el movimiento santo era muy legalista. You didn't see these early Methodists wearing makeup. Por ejemplo, no veían a los metodistas ponerse cosméticos o ¿cómo se dice? Maquillaje. Right? But in the new wave of charismaticism, you get just the opposite of that. There's a total emphasis on freedom of theology. Pero entonces el otro movimiento es lo opuesto a eso. Mucho, ahora sí, extra maquillaje. No, eso es una... pero- o sea, es lo que pasó. O sea, lo permitían todo, daba la libertad de que ellos podían hacer lo que quisieran dentro de su... Pero vean las cosas que se están discutiendo, ¿no? So the emphasis is again on personal experience. Entonces la énfasis de nuevo llega a ser en una experiencia personal And seeking this personal experience in the Holy Spirit. y buscando esta experiencia personal, buscando al Espíritu Santo. But there has now been some attempt to make this an academic effort to show Entonces, support. se hizo un esfuerzo para crearlo como una cosa académica que nos llevaría a este movimiento y a esta relación con el Espíritu. Okay. I don't know. One more slide of mine, which is, what does that look like in Latin America? Entonces vamos a hablar un poquito de Latinoamérica ahorita. ¿Cómo se ve este movimiento que estamos viendo en Latinoamérica? And so what you've seen is both the evangelical movement from the Americas Así que vemos que los movimientos evangélicos de América and the charismatic movement y los movimientos carismáticos en América sweep into Latin America. empiezan a expandirse por Latinoamérica. So, Billy Graham did a crusade in Guatemala in 1958, Billy Graham hizo una cruzada en Guatemala en 1958, which had 180,000 people. donde 180,000 personas fueron a ver a la cruzada. And subsequent crusades throughout Latin America were well over 500,000 people. That Y empezó a ir a diferentes países donde todas estas gentes llegaban, 500,000 de gentes, medias personas. Entonces empezó esa evangelización y ese movimiento en Latinoamérica. and the Billy Graham Association funded and started the Luis Palau Association, Entonces Billy Graham Asociación empezó el movimiento de Luis. Luis Palau, Yeah, thank you. probably heard of. Yeah, everybody heard him. Todo el mundo lo escuchó, todo lo conoce. Palau has spoken to, they say over 30 million people in 75 countries. Más de 30 millones de gentes en 75 países. Es un movimiento. Massive, large, Fue una cosa masiva de evangelización por toda Latinoamérica. and where the early missions movement didn't seem to have a large response, Y como vimos que las misiones, los movimientos misionales no tuvieron mucha respuesta, the later evangelical movements had a very significant response. los movimientos evangélicos que pasaron en estas épocas tuvieron una tremenda respuesta. So, now in Guatemala, for example, 28% of the population is Protestant. Y en Guatemala, por ejemplo, 28% de la población es protestante. Right, so a fairly significant change. Entonces hubo un cambio, algo significativo, ¿verdad?, en nuestras culturas. But the majority of the churches founded in this movement Y la mayoría de las iglesias fueron fundadas en este movimiento. have shifted towards Pentecostal. Y empezaron a moverse como pentecostés, Which we've likely seen. que es lo que ve bastante en Latinoamérica. Un crecimiento pentecostés bastante fuerte.
Es donde más, aquí en México es el movimiento más fuerte. Entonces, There's a general feeling that when missionaries move out, the churches shift towards charismatic. parece ser que cuando los misioneros se van y dejan esas iglesias, las iglesias toman un cambio y se hacen pentecostales. Siguen el movimiento de Pentecostés. Eso fue lo que vino pasando históricamente. So there's been a Pentecostal. large number of very large Pentecostal churches. Así que este movimiento trajo como consecuencia unas iglesias bastante grandes pentecostales. Pentecostal. Pentecostal. So Pentecostal. like the Evangelical Cathedral of Chile, for instance, O sea, el movimiento de Chile, por ejemplo, has over 150,000 people showing up on average every Sunday. en Chile, por ejemplo, hay una iglesia donde 150,000 personas atienden cada domingo. That's just one church. En una iglesia, 150,000. The largest churches in the Americas. La más grande iglesia en las Américas. In fact, the majority of the big mega churches in the Americas are charismatic. O sea, las iglesias más grandes en las Américas son carismáticas. En Colombia. All right? ¿Ok? Entonces, We've gone from one point to another. aquí que hemos ido de un punto desde el principio hasta ahora, estas épocas. Trying to bring us up to today. Y nos ponen ahora contemporáneamente. And it seems like the church and society have split over and over again. Y parece ser que la iglesia y la sociedad se ha dividido, se divide y se divide y sigue creciendo esa división. For the most part, all of those threads still exist. Y en general todo esto que hemos visto todavía existe. Estos movimientos, estas teologías todavía están con nosotros. So liberalism in the church hasn't gone away. Y así que el liberalismo en las iglesias no se ha ido. It still continues to exist. Todavía continúa en esos momentos. Roman Catholicism, of course, hasn't gone away. La iglesia romana católica no se ha ido, ¿verdad? Él está aquí. Orthodox Church, fundamentalism, all of these. Fundamentalismos y carismáticos y la iglesia romana católica ya empieza a tener ideas liberales muy fuertes. And so there's a battle over thought Entonces ahora estamos en una batalla sobre el pensamiento and the right way forward. y el derecho que viene al futuro. Entonces estas divisiones han creado pues, lo que tenemos ahora. La iglesia dividida, la sociedad alejándose más de la iglesia, los movimientos liberales más fuertes y la iglesia pues pierde terreno otra vez y tierra. And so, every congregation like ours here En cada congregación, así como la nuestra aquí, with some questions there. nos deja con algunas preguntas que contestar. Muchas preguntas. What should your belief and practices look like ¿Cuáles deben de ser tus prácticas y tus creencias? ¿Cómo deben de ser? Hoy. Esa es la pregunta. Tus prácticas y creencias de hoy, ¿cuáles deben de ser? what is correct theology look like? ¿Cuál es la teología correcta? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso? What is the source of authority? ¿Cuál es la fuente de la autoridad? Is it okay? Yes, you're speaking like a good Protestant church, Estás hablando como muy buena iglesia protestante, right? Where we place our authority in the Bible. donde ponemos la autoridad absoluta en la Biblia, So not in the Pope no en el Papa or the doctors of the church, o los doctores de la iglesia o los pastores o los papas, no, es la Biblia and not in our personal experience. y no en nuestras experiencias personales. So we take the Bible as being the source of our authority. Así que tomamos la Biblia como la fuente autoritaria de nuestra creencia, Because the Bible is not changing.
porque lo único que no ha cambiado ha sido la Biblia. No ha cambiado. Todos los humanos hemos cambiado, hemos hecho muchas cosas, creencias, fundamentalismo, liberalismo, racionalismo, pero la Biblia ha sido igual. Eso es lo que tienen que saber, y lo saben. Alejandro, ¿tenías alguna pregunta? Oh, yo porque tienes… A ver. Antes de la pregunta quiero decir, I'm going to tell them a little bit about my story about the Church of God, you know. Yo participo en diferentes iglesias, me gusta, tengo mi iglesia Stillwater Community Church donde vamos, pero también me invitan a diferentes iglesias. Entonces tuve la oportunidad de ir a una iglesia carismática. Entonces, y me invitó y empecé a conocer. Entonces, las prácticas de una iglesia carismática son muy diferentes a nuestra iglesia de aquí, totalmente diferente. Sin embargo, como habíamos mencionado antes, la emoción, quiero que repita, la emoción hace convertir a muchos en cristianos. Que vengan y empiezan a hablar y llorar y gritar y decir, Espíritu Santo, ven a mí. Y entonces el pastor empieza a hablar, acérquense, vamos a traer la sinergia del Espíritu, hablamos y cosas pasan. Eso no quiere decir que esta iglesia esté equivocada, sin embargo es una diferente práctica. No podemos decir, porque vamos a la iglesia allá en Texas, por ejemplo, antes de llegar yo a la iglesia a la que voy, pasé ya como 15 iglesias. Con diferentes denominaciones y diferentes maneras de enseñar y diferentes maneras de verlo. Entonces ellas mismas se pelean entre sí. No, nosotros somos la verdadera. No, nosotros. Los romanos católicos, claro, son los más verdaderos, ¿no? Pero eso para mí me ha ayudado mucho a entender que no es la manera que tú te acercas a Dios. Tú tienes fe en el Señor, tú tienes fe en la Biblia. Y eso es lo que deben de fundamentarlo ustedes, ¿no? Pero quería comentárselos porque he llevado gente y me dice, yo nunca había experimentado esto. Claudia Ustel, I never experienced this. O sea, experimentar esa emoción, ¿sí? Entonces a la gente que experimenta una emoción de esa manera, ¿qué crees? Se convierten y se bautizan. Entonces yo le hice una pregunta a John una vez, oye, ¿y eso está mal? No está mal. No es cosa de la salvación, ¿no? Sencillamente, si eso pasaba en esas épocas y sigue pasando ahora, entonces yo creo que sí pasa, que el Espíritu puede mover. Pero sin embargo, quería comentarles eso porque hay diferentes iglesias que tienen diferentes prácticas. Y no nos vamos a pelear, we're not going to be fighting, but that's what's happening, right? O sea, algunas iglesias dicen que nosotros somos la verdadera, y los de la esquina no son tan buenos, los de allá tampoco, y empiezan a criticar y a ayudar. Ok, María Luz. De la teología en la iglesia, por favor. Sí, gracias. ¿Sí me oye? Sí. A ver. Bueno, sí. Bueno. Bueno. Efectivamente, ¿no? Bueno, mis preguntas están de alguna manera en seguimiento a la pregunta que había hecho el pastor Jaime, ¿no? Con respecto a lo que era el liberalismo y la teología liberal. Y efectivamente tiene razón también lo que están comentando ustedes, y de acuerdo a lo que dice el libro, el tema del liberalismo es precisamente el que no sea necesario creer para la salvación, ¿no? En la teología de la liberación, según lo que dice aquí el libro, tiene que ver su enfoque en cuanto a la libertad social, económica y política como preámbulo a la libertad religiosa y al evangelio. Aquí nos enseña que la opresión y la injusticia debe ser eliminada en la práctica mediante la fuerza si fuera necesario, con objeto de abrir camino a la religión, que es lo que nos está planteando aquí el libro. Entonces esto, según lo que está aquí escrito, nos dice que nos va a llevar a una revolución política como parte del evangelio. Y aquí está diciendo que esta teología
es lo que ha llevado, por ejemplo, a movimientos tales como los feministas, que en alguna, desde el punto de vista político, sabemos que en este periodo del 70-80, la política económica establecida en todo el mundo fue precisamente el comercio exterior para abrir mercados, y entre esos mercados precisamente estaban las empresas de cosméticos como Avon, como Fuller, como no, y no se diga de la moda para la mujer y la libertad que se le da a la mujer para poder trabajar. Entonces también se cambia el vestido por el pantalón y se cambia el cabello largo por el cabello corto, etcétera, ¿no? Entonces, quiero entender, porque solamente se está hablando de este periodo, pero quiero entender entonces, si esto es así como se está planteando aquí, lo que vivimos hoy por hoy con respecto al movimiento LGTB, con respecto a la educación que se está dando aquí en México para nivel kinder y primaria, de abrirle este movimiento a los niños y doctrinarlos en cuanto a homosexualidad y lesbianismo, pueden tener o tienen también estas bases de teología del liberalismo. ¿Es correcta mi apreciación? Esa sería mi primera pregunta. Falta otra. Una más. ¿Una más? A ver, una más. primero, a ver. Esa sería la primera pregunta, y conforme a lo que dice del tema de utilizar la fuerza para abrir el camino a la religión, aquí el libro hace una pregunta y dice: ¿existe algún ejemplo en el Nuevo Testamento donde Jesucristo y sus verdaderos discípulos se involucraron en una revolución política con objeto de cambiar a la gente? ¿Y qué nos indica esto? Sí, y esta pregunta me inquietó, y sí me gustaría saber su punto de vista, porque cuando yo en lo personal estudié en el nivel medio y en el nivel superior, precisamente leyendo a los filósofos como Marx, como Engels, como todos estos historiadores y economistas que se fundamentaban en las escrituras, me llevaron a leer precisamente esos versículos o esos capítulos. Entonces, en algún momento yo negué la situación de la existencia de María como Guadalupe, por poner un ejemplo, pero siempre tuve esta idea de que Jesucristo fue un revolucionario político. Esa era la idea, porque no conocía de la palabra, ¿verdad? Gracias. Esas serían mis dos preguntas. A ver, okay, vamos con la primera pregunta. Okay, the first question. So, J. Gresham Macon, as a professor at Professor Jacob in Princeton. Gresham Macon. Okay. Gresham Macon wrote a book called Christianity and Liberalism, Entonces, él escribió un libro sobre la cristianidad y el liberalismo, where he makes the fundamental argument donde él hace un argumento fundamental that liberalism was a different religion, que el liberalismo era una religión diferente, right? That it wasn't Christianity. que no era cristianidad. It had a different God, Es diferente Dios, it had a different concept of salvation. diferente concepto de la salvación. That's it, right? Now, that religion has largely taken over, Esa religión básicamente especially ha reemplazado o ha crecido encima de las demás, especially within government leadership. especialmente con los líderes gubernamentales. Lo hemos visto en todo el mundo: Canadá, México, Estados Unidos, Because what they're claiming is the ability to improve life. porque lo que ellos dicen que su misión es mejorar la vida de los humanos en ese país. So I come as a politician declaring to you that my goal is to lift up the lowest. Como los políticos, mi misión es levantar a los pobres y darles todo y que haya bienestar a toda la comunidad. That's going to bring in votes.
Entonces eso es lo que ese liberalismo está ahorita con nosotros. So in a republic-style government, Pero en un gobierno así, un estilo republicano, they're ¿cómo? gonna win. They're gonna gain office. De la única manera, si ellos hacen eso, ellos van a ser elegidos. Lo hacen por poder. That's largely what we've seen. So Es lo que hemos visto a largo. different religion has largely taken over government. Así que esta religión del liberalismo ya tomó el poder de los gobiernos y en muchas mentalidades humanas. And it's not the church that's doing education anymore. Y no es la iglesia la que está educando a estas, It's the state. es el Estado, que hablabas del Estado, de los pensamientos, ¿no? So the state religion isn't Christianity anymore, it's liberalism. Así que la religión del Estado no es cristianismo, es liberalismo. And so what do you think is going to be taught to your children? Entonces, ¿qué piensan que van a ser enseñados a sus hijos o a sus nietos en una escuela pública? ¿Qué creen que les va a enseñar? ¿Cristianismo? So this is the problem. Ese es el problema. But we are Christians. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos y ustedes son cristianos. Todos somos cristianos. And so our goal is to combat this other religion. Así es que nuestra meta, como hablabas de la fuerza, es combatir este movimiento liberal, Which brings you to the second question, con que nos lleva a la segunda pregunta. right? What does it look like for Christians to combat Entonces, ¿cómo es que ustedes se imaginan, nosotros los cristianos, combatiendo ese liberalismo que está contaminando a nuestros hijos y nietos? Is this something we should use militant force? ¿Es algo que tenemos que usar con fuerza y militarismo? ¿O lo vamos a dejar? The church has tried that in the past. La iglesia lo ha hecho en el pasado, ya lo vimos en la historia, que ha querido ser combatiente y que ha querido militar para ¿qué? Imponer las creencias. We had a whole series of talks on the Crusades, and Hablamos de las cruzadas, hablamos de todo el movimiento histórico, donde la iglesia sí ha ido a la fuerza a la guerra. Charlemagne had a dream where he saw, the cross, and Sí, Chamberlain tuvo esa visión donde vio la cruz was told, "In this sign conquer." y en su visión hizo, ve a conquistar, y lo hizo por la fuerza. And so from that point on, the church has largely been military. Y desde ese punto hasta ahora ha sido militar. La iglesia ha sido militar, históricamente lo podemos ver, no es una cosa nueva. Es más, creo que no hemos sido lo suficientemente militares en estas épocas. No hemos sido forzados. ¿Quieres decir algo, Carmen? A ver, un momento. Bueno, nosotros de todo lo que estamos haciendo un recuento, nosotros mucho. también vivimos una época ¿cómo se llama? No, la guerra cristera. Nosotros vivimos la guerra cristera aquí, sí. Sí, aquí en México. Y también hemos vivido en la época carismática, cuando los padres en las iglesias se separan de la iglesia católica, y aquí hubo un movimiento muy, muy mencionado de Monte María. Sí, que los sacerdotes, todavía con su sotana, con todos los implementos de una misa tradicional, empiezan a dar un mensaje diferente y se vuelven, en lugar muy amplio, donde se ocupa el agua bendita, donde se vende el agua bendita que sana, que se hacen milagros y todo eso. Nosotros también aquí lo hemos vivido. Y sí, entonces, bueno, ahora, en respuesta a la pregunta, aquí también nosotros lo que decíamos, lo último, ¿no? La educación pública, pues, debe de ser laica, ¿no? Según.
Pero, ¿qué pasa? Que también aquí nosotros, la mayoría de colegios particulares y de caros, tenemos La Salle y todo eso, son, sí, donde se da según valores, que no es otra cosa más que la religión católica, donde viven, donde todos los días a las 12 del día rezan el ángelus y todo eso, ¿no? Y nosotros, teniendo familiares nietos que van a la iglesia, a esas escuelas, yo como cristiana, es mi única defensa que tengo es que vean mis nietos mi fe, porque muchas veces nosotros no podemos predicar con la palabra así bíblicamente, pero nosotros podemos predicar con nuestro ejemplo en cualquier situación que ellos viven, ¿no? Y va a ser difícil, cada día para nosotros va a ser muy difícil, porque como tú mismo lo decías, hay mucha gente que es pentecostal, que es carismática, que es metodista, que viene de las asambleas de Dios, que conocemos muchísima gente, y tú platicas con esa gente y esa gente tiene fe, su fe. Entonces, tú, aunque llegue el momento en que tú dudas, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? Entonces, yo ¿quién soy para criticarlos, no? Para decirle, tú estás mal y tienes que aprender. Entonces lo único que nos queda es ver las coincidencias, ¿no? Ver que realmente estemos centrados en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿sí? Y eso es, porque incluso si nosotros nos vamos a ver, aquí en México, sociedades bíblicas tienen una Biblia de estudio que se llama esquematizada. Que viene siendo para esa parte de hermanos cristianos, porque pues final. Entonces todo esto pues estamos viendo que tenemos una gran tarea que solamente nuestro Señor nos va a dar sabiduría para realizarla. Tienes mucha razón, Carmen. Entonces, es algo de que, por ejemplo, hablamos de la educación pública en Estados Unidos. Hay ciertos distritos que nada más contrata gente que es LGBT. ¿Y sabes lo que le enseñan a los niños? Que tú puedes escoger si quieres ser mujer o hombre. En una escuela pública del gobierno. Dime si eso está completamente. Sí, in Mexico it's happening the same way, with this teachers, teaching all this. Pero ese es el pensamiento liberal que ha caído. Y sí, estamos separándonos cada día más. Entonces ya no sabemos, ¿no?, qué es lo que Dios quiera. A ver, Jaime. En serio. Nada más para clarificar por qué lo mencioné, la teología de la liberación. Por curiosidad, ¿cuántas personas aquí han escuchado antes de la clase de la teología de la liberación? Casi nadie, ¿verdad? Eso es interesante. Eso es tan importante. Es casi el aire que respiramos aquí en México. Hay dos hilos, ¿no? El liberalismo y la teología de la liberación. Son dos cosas, dos hilos conectados, pero diferentes, ¿no? Cuando hablamos más del liberalismo, pensamos, como dicen los maestros, ¿no?, de la idea de, bueno, Jesús tal vez no es Dios, no hay milagros, pero Dios es un buen maestro y cosas así. Entonces, vamos a amar a nuestros prójimos y casi no hay teología, ¿verdad? Eso es el liberalismo en la iglesia.
la teología de la liberación viene más de la Iglesia Católica Romana. Y la idea aquí es como dices, como Jesús es revolucionista, ¿no? Y necesitamos una revolución. Está tratando de unir las ideas del marxismo con la Iglesia Católica. Entonces, hay una mezcla de la verdad y el error, ¿no? Vamos a ayudar a los pobres. Qué bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Pero vamos a hacerlo por tener una revolución, por luchar contra los opresores, por robar de los ricos, ¿no? Cosas que tal vez no son tan cristianos. Entonces, es esa idea. Y si quieres ver cómo es eso, ves al Papa que tenemos hoy en día. Él viene de esa idea, esa tradición de la teología de la liberación. Es exactamente con esas raíces. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Entonces, tenemos eso en todo México y en muchos otros países, la idea en que, bueno, empezaba así, ¿no? Somos católicos, entonces somos marxistas más o menos, queremos revolución, queremos ayudar a los pobres, queremos, ¿no? Es esa unidad. Y ahora vemos algo diferente. ¿Quién va a ganar, no? ¿Los sacerdotes o Karl Marx? Bueno, tal vez Marx, ¿no? Porque ya la sociedad está quitando a Dios por completo y todavía tenemos Marx, ¿no? La justicia social y todo eso, ¿no? Entonces, sí hay dos cosas conectadas, pero la teología de la liberación es algo que es muy fuerte aquí, más que en los Estados Unidos, yo creo. Entonces, por eso es importante enfocar un poco más en eso que el libro hace, porque es tan fuerte aquí. No sé si me explico o no, pero... Una buena explicación donde la gente, ustedes se dan cuenta cuáles son las diferencias entre las dos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, ¿está bien ser militante? ¿Tenemos que ser militantes? En la teología de la reformación, la liberación. O sea, si es una teología de la liberación, la respuesta sería sí, tenemos que ser militantes. Requiere una revolución. Claro, que no nos hagan aquí el gobierno, aquí no nos van a agarrar ahí de que estamos tratando de seguir en el revolution. La revolución del pensamiento es el revolution of, the thought. Pero tenemos que tener This is the real issue right here. Right, is what we're really fighting is a war for the thoughts and hearts. Lo que estamos peleando realmente es por una guerra de pensamientos y de influencias. Eso es lo que estamos peleando. Ustedes no van a dejar, si realmente puedes evadir que a tus hijos o nietos los eduquen con ideas liberales, vas a hacer lo más posible para que no lo hagas. Tienen que pelear ustedes. O sea, no podemos dejar que ellos hagan eso, porque si no lo hacemos nosotros los cristianos, allá en Estados Unidos muchos cristianos no votaban porque decían, pues yo no tengo que ver nada con la política. Y digo, sí, tiene que ver, porque elegimos, por eso tenemos a la bolsa de locos ahí en el gobierno de Estados Unidos, liberales. Porque los cristianos, pues que Dios decida. No, nosotros tenemos que decidir. So what happened in the early church? ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? Acuérdense. Went door to door, person to person, Fueron de puerta a puerta, de persona a persona, making disciples, haciendo discípulos, eventually changing such a large portion of the population. eventualmente cambiando la mentalidad de la población, uno a uno. No necesitan tener a mucha gente, uno a uno. Cada quien tiene su grupo. The government changed because the people had changed. ¿Sabes por qué cambió el gobierno? Porque la gente cambió. They reached the person of Constantine. O sea, hablamos de Constantín, el emperador Constantín, pero realmente nosotros tenemos una responsabilidad
una responsabilidad, y si es expresado la fuerza. O sea, no lo estoy diciendo que se arme, ¿no? Pero sí a la fuerza no vas a permitir que eso pase. O sea, la opinión de John, Our goal as a church is still the same as it was at day one. nuestra meta como iglesia sigue siendo la misma de la primitiva. It's to be as effective as possible Hacer lo más efectivo que se pueda in making disciples. en hacer discípulos. Esa es nuestra misión, hacer discípulos. Señor Alejandro.